que
Buenas tardes, ¿cómo les va? Perdón por la demora. Bueno, si alguno prende la cámara para no sentirme tan solo, gracias, Andrea, vos siempre bien predispuesta. Así, charlamos un ratito. Ahí vamos, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta de la clase anterior? ¿Alguien me confirma si pudieron ingresar al campus? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar hoy con la unidad de prueba. ¿Sí? Van a continuar esta unidad con la doctora Novoa. Nosotros vamos a arrancar a ver la primera parte. ¿Por qué estará el doctor Juan Pablo Slavin en la clase? ¿Se habrá equivocado? Bueno, seguimos. Si no, nos engalará con su presencia. Bueno, vamos a hablar de pruebas, ¿sí? El proceso tiene diferentes etapas. Hasta ahora hemos atravesado. No, buenas, no soy el doctor. Ah, estás usándole su computadora. No, es mi nombre y mi apellido, pero el doctor es Pablo Eduardo, yo soy Juan Pablo. Ah, mira, qué loco. Bueno, ya corres con ventaja con todos nosotros. Dedicate al derecho laboral y ya corres con ventaja. Bueno, para los que son muy nuevitos, el doctor Pablo Slavin es un reconocido abogado de derecho laboral. Su padre fue decano de nuestra universidad, de nuestra facultad. Así que bueno, Juan Pablo, igual sos bienvenido. Ya nos veremos en el examen, engalanarás el apellido seguramente. Bueno, seguimos con la unidad de prueba, ¿sí? El proceso. Nosotros vimos que comenzábamos en algunas situaciones, con excepciones, la etapa de mediación prejudicial obligatoria, seguíamos con el inicio de la demanda, si la etapa de mediación prejudicial obligatoria se veía frustrada, ¿sí? Que también fue una de las preguntas de examen. A partir de ahí, traslado de la demanda, un tema bastante álgido hoy que comienza a entrar en vigencia el nuevo reglamento de presentaciones y notificaciones electrónicas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y a partir del traslado de la demanda se daban ciertas situaciones, ¿sí? Aquel a quien le dábamos traslado de la demanda, que lo vamos a conocer como demandado, tenía un montón de posibilidades, ¿sí? La posibilidad de presentarse no es una obligación, es una carga procesal, ¿sí? Van a ver con el doctor Verdi la diferencia. Presentarse a hacer valer sus derechos, allanarse, ¿sí? Que lo vimos dentro de los modos normales de terminación del proceso, decir, mire, tiene razón, cumplo, lo hago de manera oportuna, se termina la acción. O en su defecto, si no quisiera, no presentarse y va a ser declarado en rebeldía, ¿sí? Pero lo fundamental es que nosotros tengamos en cuenta es que en procesos contradictorios, no así en los voluntarios, en procesos contradictorios, vamos a encontrarnos frente a una situación, que es la existencia de hechos controvertidos y conducentes. Es decir, una parte nos dice una cosa, otra parte nos dice otra. O incluso en cuestiones controvertidas, que esa controversia no sea sobre los hechos, sino sobre el derecho. Cuéntenme algo, ustedes pudieron, aunque sea con la cabeza, ¿sí? Si no tienen ganas de hablar. ¿Ustedes comenzaron a ver demanda con el doctor Verdi o aún no? Sí, bien, sí. Genial. ¿Contestación? ¿Llegaron? Creo que Sí. sí, pero yo el miércoles falté porque me puse Bien. la vacuna. Pero... Bueno, espero que estés bien, Andrea. Esto es como una línea de tiempo el proceso, ¿sí? Tenemos diferentes etapas en el proceso y una de las etapas tiene que ver con la demanda y la contestación. Una vez que eso se produce, ¿sí? Tenemos trabada la litis, que puede haber sin contestación de estar trabada la litis, ¿sí? Tiene que ver con la notificación, pero no quiero complicarlos con conceptos que van a ver en otras unidades. Tenemos una persona que dice una cosa y si esa persona no se allanó, dice otra. ¿Se entiende?
Hay hechos y derechos que plantea quien inicia la acción, y hay hechos reconocidos o desconocidos por el otro, y derechos en los que funda esos hechos o reconocidos o negados. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? Que uno diga determinados hechos, haga valer determinados hechos, y el otro tenga otros hechos para hacer valer. ¿Sí? Esta pregunta puede que no me la sepan contestar porque no lo vieron, pero a ver si alguno recursante o si lo vieron me la responde. Inicio la acción. Quien vengo a demandar me dice, está bien, usted inicia la acción, pero yo tengo otras cosas que pedir sobre estas mismas situaciones. ¿Qué puede ocurrir ahí? Que además de contestar la demanda, ¿qué haga ese demandado? Reconvenir. Reconvenga, muy bien, Santiago. ¿Sí? Entonces hay una multiplicidad de situaciones. Pero esa multiplicidad de situaciones me va a dar la pauta de que si el que demandé no se allana, no está de acuerdo con algo de lo que yo digo. ¿Sí? Y ese algo de lo que yo digo puede ser el derecho del cual me intento valer, ¿sí? O los hechos que me dan lugar a esa acción. A ver, tengamos en cuenta dos cosas. No necesariamente el que inicia una acción la va a ganar, porque eso es creer que siempre la actora gana y el demandado pierde. Eso no es así, ¿sí? Tampoco quiere decir que el que esté demandado en un juicio siempre la va a perder. Los juicios se ganan en el proceso. Entonces, lo que yo digo tiene que llegar a convencimiento del juez para que el juez falle a mi favor. Pero no llega al convencimiento del juez porque lo redacté bien. Porque mi abogado sabe redactar bien o mi abogado sabe expresarse mejor que el abogado de la otra parte. ¿Sí? Eso que digo tiene que estar sustentado. ¿Sí? Y la prueba tiene que ver con sustentar eso que estoy diciendo. ¿Sí? Volvemos al principio. Derecho y hechos. Estas dos son las dos características que tenemos en cuenta en la prueba. El derecho de cual intento valerme y los hechos. ¿Sí? Vamos a arrancar con el derecho. Pregunta de examen. ¿El derecho se prueba? Demanda, contestación, reconvención si lo hubiera. ¿Cómo sigo? Bueno, el juez tiene que resolver. Si solo estuviera controvertido el derecho, las partes no se ponen de acuerdo en qué derecho van a hacer valer, ustedes me dicen, pero ¿cómo puede ser si el derecho es uno solo? A ver, una parte puede considerar que su pretensión se funda en una norma y la otra parte puede decir que su pretensión no está bien fundada, que debe fundarse en otra, que no le da derecho al reclamo. ¿Se entiende? A ver, un caso muy común para explicar el tema del derecho, cuando no nos ponemos de acuerdo en el derecho, es cuando pretendemos la aplicación de una convención colectiva de trabajo. ¿Sí? Yo digo que me corresponde la convención colectiva de trabajo de camioneros y por eso tengo un sueldo de 1.000 pesos, y otro dice, no, le corresponde la convención colectiva de trabajo de empleado de comercio y por eso le corresponde un sueldo de 500. No discutimos ni las horas ni la relación laboral, solo el monto de la convención colectiva de trabajo que le corresponde. Entonces ahí habría un conflicto de derechos, mucho más profundo en el ámbito laboral, no lo tomen así con pinzas, pero para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Un conflicto de derecho. El juez tiene la obligación de conocer el derecho, con lo cual lo primero que se nos viene a la mente es decir, el juez debe conocer el derecho no es materia de prueba. ¿Sí? Y ante esa situación, donde lo único controvertido sea el derecho aplicable, o donde la cuestión se resuelva con las constancias de autos, nosotros vamos, después de transcurrida la etapa de contestación de la demanda o reconvención, y el segundo traslado en el caso de la reconvención, vamos a pedirle al juez que declare la cuestión como de puro derecho. ¿Y qué implica declarar la cuestión como de puro derecho? Que una vez que esa resolución queda firme y consentida por las partes, ninguna parte se opuso a eso, el juez dicte sentencia. ¿Sí? Si lo único en lo que no nos pusiéramos de acuerdo fuera el derecho no es materia de prueba, el derecho se presume conocido por el juez, no necesito probarlo.
¿sí? Si lo único controvertido fuera el derecho, ocurre eso. Pero ¿qué pasa? Tenemos una excepción. Y la excepción es, el juez está obligado a conocer el derecho. ¿Sí? A ver, muchas veces, cuando hablamos de prueba, y yo les recomendé y pueden encontrar en el canal de YouTube de Capacitaciones Derecho, que es el canal de graduados de la clase del doctor Cuadri, sobre prueba en el proceso civil, él nos decía, bueno, pero el juez está obligado a conocer el derecho. Pero el juez conoce, por ejemplo, la ordenanza municipal 1792 de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón. Seguramente no, ¿sí? Pero no tengo que probar la existencia de la ordenanza, ¿sí? No es necesario que libre un oficio al municipio para que el municipio me acompañe en la ordenanza. Si alguien no dijo que esa ordenanza no existe, ¿sí? El juez puede verificar la existencia de esa ordenanza tranquilamente. Pero yo tengo que traerle la ordenanza, ¿sí? No quiere decir que me dispense de toda esa situación, porque a veces el juez puede conocer el derecho, puede estar obligado a conocer el derecho, pero por supuesto que no conoce de memoria toda la normativa, ¿sí? Entonces, facilitamos acompañando la normativa para que eso sea más simple de resolver. Pero el juez no está obligado a conocer aquel derecho internacional que no sea parte de nuestra normativa. Por ejemplo, si yo quiero hacer la división de una sociedad conyugal que se celebró en Alemania, el juez o la jueza de familia no está obligado a conocer cómo se divide una sociedad conyugal en Alemania. Sí va a ser competente porque, por ejemplo, el último domicilio de la sociedad conyugal sea en la Argentina, ¿sí? Entonces, en ese caso es la excepción a la prueba del derecho. Y en esa situación, una cuestión solo controvertida en cuanto al derecho aplicable va a ser susceptible de la apertura a prueba. ¿Se entiende eso, chicos? Entonces, como principio general, el derecho no se prueba. ¿Cuál es el fundamento de ese principio general? Que el juez está obligado a conocer el derecho. ¿Cuál es la excepción? El derecho internacional, que el juez no esté obligado a conocer. ¿Por qué no va a estar obligado a conocerlo? Porque, por ejemplo, no formarían parte de los pactos internacionales ratificados por nuestro país, no formarían parte de los pactos internacionales que integran el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, que tienen la misma fuerza de ley, ¿sí? Pero hay un montón de otros pactos que nuestro país ratifica y que no están enumerados en el 75, inciso 22, y que el juez está obligado a conocer. Ahora, aquel derecho que el juez no estuviera obligado a conocer, ese derecho tenemos la obligación de probarlo. ¿Qué va a ocurrir en esa circunstancia? La resolución de declaración de puro derecho no va a ser admisible. El juez va a tener que abrir a prueba, aunque solo sea el derecho lo que esté controvertido, ¿sí? Puede ser solo el derecho o pueden ser un montón de cosas además del derecho. ¿Se entiende? ¿Está claro eso, chicos? Bien. Entonces, si solo tuviéramos que resolver en nuestra causa cuestiones de derecho y ese derecho sea del que el juez debe conocer, el juez va a dictar una resolución en la que va a declarar la cuestión como de puro derecho. Se le va a notificar esa cuestión a las partes y si las partes no se oponen, ¿sí?, va a pasar los autos a dictar sentencia. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Ahora, cuando ustedes ven el escrito de demanda y contestación, cuando el código habla del escrito de demanda y contestación, habla de los hechos. Y habla de los hechos en los que intento valerme y los hechos de los cuales afirmo o niego, ¿sí? También me habla de la documental. Me aclara que yo tengo que reconocer o negar de forma individual cada uno de los documentos acompañados con la demanda y cada uno de los hechos invocados en la acción. Y así en la reconvención, ¿sí? El reconvenido va a tener que transformarse en la misma función del demandado. ¿Está claro? Bien. Entonces, yo invoco determinados hechos,
la demandada los afirma o los niega. ¿Sí? Para que proceda la apertura de la causa prueba, para que el juez, en vez de dictar la cuestión como de puro derecho, ¿sí?, disponga la apertura de la causa prueba, deben existir hechos controvertidos y conducentes. Y esos hechos controvertidos y conducentes deben cumplir con los dos requisitos: ser controvertidos, afirmados por una parte y negados por la otra, y ser conducentes. ¿Conducentes a qué? Tienen que llevarnos a la resolución del conflicto. ¿Sí? Un hecho controvertido que no revista el carácter de conducente no es materia de prueba. Un hecho conducente que no haya sido controvertido por las partes no necesita probarse. ¿Sí? Les hago esta aclaración porque a veces suelen utilizar la conjunción o. Los hechos tienen que ser controvertidos o conducentes. Y cometemos un error. ¿Sí? Los hechos que son materia de prueba son los hechos controvertidos y conducentes. No van a ser materia de prueba los hechos que no fueran controvertidos por las partes, es decir, reconocidos por una parte, afirmados por una parte y reconocidos por la otra. Los hechos que no llevaran a la resolución del conflicto, más allá de que no fueran, de que fueran, mejor dicho, controvertidos, no fueran reconocidos por una de las partes. Los hechos notorios, ¿sí? Y cuando hablamos de hechos conducentes, los hechos inconducentes, los hechos intranscendentes para la resolución del conflicto. Y acá les voy a dar un ejemplo para que intentemos entenderlo. Supongamos que estamos ante la presencia de una demanda de daños y perjuicios por un siniestro vial, un choque de dos autos, ¿sí? Supongamos que la actora manifiesta que el día 5 de mayo conducía un vehículo por la avenida Independencia, intersección calle San Lorenzo, un día lluvioso, y fue embestida por un auto que cruzaba la calle San Lorenzo. ¿Sí? La demandada, al contestar la demanda, reconoce que embiste el vehículo, reconoce que transitaba por la calle San Lorenzo, pero manifiesta que no llovía. Sin más manifestaciones que estas circunstancias. ¿A ustedes les parece que hay algún hecho controvertido y conducente que sea materia de prueba? ¿Hasta ahí? No, solo controvertido. Exacto, solo controvertido, pero no es conducente. La circunstancia de que lloviera o no, al menos en esta redacción de los hechos, no pareciera conducir a la causa. Ahora, si por ejemplo, la actora manifestara que transitaba por la avenida Independencia, ¿sí?, en un día nublado, y la demandada manifestara que transitaba por la calle San Lorenzo, y que como consecuencia de la lluvia copiosa no se le permitía la visión correcta al cruzar, ¿les parece que hay un hecho controvertido y conducente? Y en ese caso, o sea, podría justificar por qué, por ejemplo, no funcionaban los frenos del auto A, por ejemplo. ¿Cómo? A ver. No, que podría justificar el tema de la lluvia, ahí ya sería conducente, ya sería trascendente para la sentencia, porque podría justificar, por ejemplo, por qué no funcionaron unos frenos o por qué restaron eficacia. Sí, o ser un atenuante de responsabilidad el hecho de que no le permitía la correcta visión. Por supuesto que esto estamos sacándolo de contexto para que ustedes entiendan cuando un hecho puede ser conducente o no para una causa. ¿Sí? El clima en la firma de un pagaré, se pongan o no de acuerdo las partes si llovía o había un día soleado, no tiene demasiada implicancia. ¿Sí? Ahora, si estamos discutiendo el clima relacionado con la visibilidad para transitar, podría generarnos un cambio de responsabilidad con relación a la causa. ¿Se entiende? Entonces, el hecho tiene que generar las dos situaciones. Que sea controvertido
pero que además sea conducente para las partes. ¿Sí? Todo lo que reconoció una u otra parte en el hecho invocado por la contraria no tiene carácter de controvertido, entonces se tiene por reconocido. ¿Sí? Y el hecho reconocido no necesita ser probado. Pero tampoco necesita ser probado el hecho desconocido que no sea conducente. Y esa va a ser la tarea del juez. ¿Por qué? Porque el juez va a ordenar el auto de apertura a prueba. Nosotros vamos a tener que estudiar, y esto creo que todavía no vieron. ¿Vieron los diferentes tipos de procesos ya? Conocimiento, ¿no? Proceso de conocimiento, proceso de ejecución y los diferentes trámites de los Vimos procesos. el conocimiento medio por arriba, me parece, con el doctor Verdi. Bien, entonces me voy a adelantar a un tema que prefiero que les dé la doctora Novoa cuando ustedes tengan claros los tipos de proceso. Nosotros hoy tenemos un código procesal civil y comercial que nos marca un procedimiento y también tenemos algunos reglamentos y acordadas que acompañan algún procedimiento o lo modifican. ¿Sí? Vamos a ver que sustancialmente en el tema de las notificaciones hoy comienza, como les decía en principio, comienza a regir un reglamento nuevo que modifica 133 y 134 del Código Procesal Civil y Comercial, pero lo modifica sin hacer demasiado con eso, ¿sí? Como que tenemos dos regímenes en vigencia que tenemos que ver cuál hacemos proceder y cuál no. Pero básicamente, lo que tenemos hoy es un Código Procesal Civil y Comercial que nos da las pautas de cómo manejarnos en el proceso y un proceso que llamamos de Justicia 2020, ¿sí? Que nos va a marcar también algunas modificaciones con relación a la prueba que la vamos a estudiar ahora. ¿Sí? Nosotros vamos a tener rápidamente, y no nos quedamos detenidos en esto porque lo van a ver en profundidad con la doctora Novoa, procesos de conocimiento, de acuerdo al proceso de conocimiento, diferentes tipos de trámite, ordinario, sumario y sumarísimo. ¿Sí? En el proceso ordinario tenemos mayor, en el proceso de conocimiento básicamente tenemos mayor amplitud probatoria. Después tenemos procesos de ejecución y tenemos procesos especiales. Esos tipos de procesos van a tener diferentes instancias con relación a la prueba. Hoy vamos a ver lo general y con la doctora Novoa van a ver lo particular. ¿Sí? Primer punto, que es materia de prueba. Ante la resolución del juez de la apertura a prueba tenemos que saber algo que es fundamental, que el auto de apertura a prueba es una resolución inapelable. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema de la denegatoria de la caducidad, que era otra de las resoluciones inapelables? Bueno, el auto de apertura a prueba es una resolución inapelable. Yo no puedo apelar el auto de apertura a prueba. Sí puedo oponerme si hubiera alguna objeción que realizar porque existiera una notificación pendiente, pero no puedo apelarlo. Lo que sí puedo apelar es el auto que deniega la apertura a prueba de la causa. Una vez que yo tengo el auto de apertura a prueba, tengo que tener en claro que el juez lo que va a disponer es de qué prueba me voy a poder valer. ¿Sí? En el proceso de Justicia 2020, que es el proceso que marca la oralidad en civil y comercial, estas circunstancias se dan en un acto único. ¿Sí? En general, ustedes van a ver que en el proceso ordinario tenemos un auto de apertura a prueba, tenemos un ofrecimiento de prueba por parte de las partes, ¿sí? Que no es simultáneo, y después tenemos el proveimiento de prueba por parte del juez. En el proceso sumario y sumarísimo, el ofrecimiento de prueba va a ser con el escrito de contestación, demanda y reconvención, y la apertura a prueba y el proveimiento va a ser en el mismo acto, ¿sí? Pero eso lo van a ver más adelante con la doctora Novoa. Vamos a aprender términos, ¿sí? La parte es la que ofrece la prueba. Cuando ustedes escuchen ofrecimiento de prueba, va a ser un acto procesal a cargo de la parte. El proveimiento de la prueba es la resolución judicial mediante el cual el juez declara qué prueba es admisible y qué prueba no. ¿Sí? El proveimiento de prueba es la resolución sobre la admisibilidad de la prueba. ¿Sí? La producción de la prueba es una actividad a cargo de la parte, donde es la parte la que tiene que instar que esa prueba se realice.
se ejecute. ¿Sí? Y finalmente vamos a tener la intervención del órgano jurisdiccional para la valoración de la prueba. ¿Sí? ¿Quién va a valorar la prueba para ustedes? El juez. El juez. El juez. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que el juez va a valorarla por el régimen que adopte nuestro código, pero que por ejemplo nosotros no podemos estar de acuerdo con su valoración y para eso, una vez que dicte sentencia, vamos a tener la posibilidad de ir a la Cámara de Apelaciones y solicitar la revocación de esa resolución. ¿Sí? No nos quedemos con que el juez tiene siempre la razón. ¿Puede equivocarse? Perfectamente. ¿Sí? Y esa equivocación le puede traer una consecuencia al juez. ¿Estamos? ¿Cuál es la consecuencia? Que la Cámara revoque la sentencia, nada más que eso. Pero nosotros tenemos que estar atentos. Lo importante es que no perdamos de vista la actividad que está a nuestro cargo. Entonces, a ver quién se anima. ¿Cuál es la actividad que está a cargo de las partes con relación a la prueba? La producción. Ofrecerla y producirla. Ofrecerla. Muy bien. Primero ofrecerla, muy bien, como dice Santiago, y después, como dice Rodrigo, producirla. Esas son las dos partes que tiene a cargo la parte, valga la redundancia. Las dos instancias. Y en relación al juez o al órgano jurisdiccional, si fuera un tribunal, Proveerla y valorarla. muy bien. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bien. Van a ver con la doctora Novoa que hay un plazo y una oportunidad para ofrecerla, hay un plazo y una oportunidad para producirla, ¿sí? Y después va a haber un plazo para dictar sentencia donde el juez va a valorar esa prueba. A diferencia de lo que marca el código en el proceso escritural, que después lo vamos a ver con los principios, en el proceso de justicia 2020 resumimos todas estas actividades procesales, ¿sí? Va a haber lo que se llama una audiencia preliminar en la que el juzgado, esto procede solo en el aspecto civil y comercial, ¿sí? En la que el juzgado, el juez, el órgano jurisdiccional, va a llamar a una audiencia. Esta audiencia preliminar va a tener dos etapas, ¿sí? Una primera etapa que es la etapa conciliatoria, en la que el juez va a instar a las partes a que arriben un acuerdo, y en el mismo acto, si eso no ocurriera, van a depurar la prueba, ¿sí? Las partes se van a expresar qué hechos quieren probar, se van a plasmar cuáles son los hechos materia de prueba y qué prueba van a valerse para plasmar esos hechos, para probar esos hechos, ¿sí? Todo eso concentrado en la audiencia preliminar, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito para anticiparles que una vez que ustedes tienen la audiencia preliminar, van a disponer qué pruebas van a valerse y en ese acto el juez va a fijar otra segunda audiencia, que es la audiencia de vista de causa, y en esa audiencia de vista de causa en el proceso de justicia de oralidad 2020 se va a producir todo lo que tiene que ver con la prueba oral, ¿sí? No me voy a adelantar para decirles cuál es, pero el proceso de justicia 2020 tiene que ver con eso. Algunos jueces, por una cuestión de práctica, porque el proceso de justicia 2020 nos apura con los plazos y por ahora no podemos llegar, más teniendo en cuenta toda esta situación de pandemia y demás, algunos jueces lo que dicen es, miren, primero provéase toda la prueba que no tiene que ver con la oralidad, y una vez que se provea toda esa prueba, fijo la audiencia de vista de causa y vienen y me traen a producir la prueba oral, ¿sí? Pero bueno, eso es criterio de cada juzgado. Tenemos entonces, en el proceso de justicia 2020, una audiencia preliminar con una primera etapa conciliatoria. Si las partes no arriban a un acuerdo, los jueces van a intentar que sí. Determinamos los hechos en materia de prueba y de qué prueba van a valerse las partes. ¿Está? De esa manera, con la inmediatez, podemos evitar producir prueba inoficiosa, ¿sí? O de una erogación innecesaria, por más de que la hayamos ofrecido. Yo puedo querer ofrecer prueba que en realidad el juez diga, mira, este hecho no está desconocido. Por ejemplo, ofrezco, porque supongo que alguien me va a negar una firma, una prueba relacionada con esta, que vamos a ver qué se trata, y después el otro no me negó la firma. ¿Para qué van a producir esa prueba? No tiene sentido. ¿Sí? Yo la ofrecí porque era el momento para ofrecerla, porque no sabía qué iba a pasar del otro lado. Finalizada esa audiencia preliminar,
producida la prueba que no tenga que ver con la oralidad, se va a celebrar la audiencia de vista de causa. En general, la norma dice que hay 60 días para fijar la audiencia de vista de causa entre la preliminar y la vista, pero bueno, podemos hacer una excepción en los supuestos en los que sea necesario tomarse más tiempo para producir el resto de la prueba y que no se vea frustrada la audiencia de vista de causa, ¿sí? ¿Cuál es la prueba que me marca el código de la cual yo puedo hacer valerme? Hace una enunciación y un detalle final que tiene que ver con, bueno, si surge otra prueba, va a tener que tratar de encuadrarla en el procedimiento de alguna de las que están citadas. ¿Qué pasó? La realidad fue avanzando y el código quedó un poco en abstracto en algunas cuestiones de prueba, ¿sí? ¿Qué prueba me enumera el código? Y eso también suele ser pregunta de examen. Me enumera 6 medios de prueba, ¿sí? La prueba documental, que tiene algunas particularidades que vamos a ver hoy. La prueba informativa, no es el orden del código, pero bueno. El orden de los factores no altera el producto, no tiene que ver con la valoración de la prueba, ¿sí? La prueba testimonial, la prueba confesional o de absolución de posiciones, ahora vamos a ver cada una, no se preocupen. La prueba pericial y el reconocimiento judicial. Esos son los 6 medios de prueba que enuncia el Código Procesal Civil y Comercial, ¿sí? Entonces, documental, informativa, testimonial, confesional o de absolución de posiciones, pericial y reconocimiento judicial o inspección ocular. 6, ¿sí? Y además el código me aclara si en el futuro surgieron otros medios de prueba, tendrán que adecuarse a los medios de prueba preestablecidos. ¿Por qué les hago esta salvedad? Hoy por hoy, la realidad es que la vedette probatoria, ¿a ustedes cuál les parece que es? Las capturas de pantalla de WhatsApp o historiales de mensajes. Bueno, ahí está el primer error que cometen los colegas. El WhatsApp, como medio de comunicación, es el medio de prueba. La captura de pantalla, que suelen hacer certificar con los escribanos, no es un medio idóneo de prueba. ¿Por qué? Porque no me garantiza la fidelidad de la prueba. ¿Sí? Yo tengo que tener cuidado con estos medios probatorios, que se llama prueba electrónica. Hoy la vedette es la prueba electrónica. Nuestra vida, ¿sí? Yo veo mucha gente joven, algunos no los veo, pero dedujo que deben ser jóvenes también. Nuestra vida, incluso para mí que no soy tan joven, pasa por las redes, pasa por la comunicación de WhatsApp, pasa por la comunicación de Telegram, ¿sí? No sé si se le ha pasado, pero las 2 veces que se cayó WhatsApp, era impresionante la gente que se adhería a Telegram. O sea, Juan Pérez se adhirió a Telegram, Juan Pérez se sumó a Telegram. Yo utilizo mucho Telegram. El Telegram entre nosotros, no puedo parar de grabar, pero el Telegram entre nosotros era una red o una vía de comunicación. Utilizaban los tramposos, porque el Telegram tiene algo que todavía no se logró probar, esto les cuento para que ustedes sepan, que es que yo puedo eliminar el mensaje mío y puedo eliminar el mensaje de otro. ¿Vieron cuando ustedes no llegaron a leer y le eliminó un mensaje? No me digan si hay algo más frustrante en la vida. Voy a mensaje de WhatsApp, veo que alguien me escribió y lo elimino. Y después dice, no era importante, una pavada, no te preocupes. Y uno se queda con la intriga, ¿sí? En Telegram yo tengo la posibilidad de eliminar mi mensaje, pero también el otro. Es más, puedo eliminar la conversación completa, sin la autorización del otro, con lo cual no queda prueba. Y todavía eso no lo han podido resolver. Pero en los mensajes de WhatsApp, en la computadora propiamente dicha, en Instagram, en Facebook, en Google, en una noticia, en un portal que hizo un comentario, todo eso es materia de prueba. Hace muchos años era materia de prueba que fácilmente se intentaba probar a través de lo que nos decía Santiago, la captura de pantalla. Saco una foto y se la acompaña al juez. Y venía a la contraria y me decía, mire, esa prueba no es válida. ¿Por qué? Porque esa prueba puede ser fácilmente adulterada, como las fotografías. ¿Sí? Hoy hay programas que borran gente y uno no se da cuenta, que suben gente y uno se da cuenta, bien hechos. ¿Está? Entonces, ¿qué me dice el código? ¿Yo ese medio de prueba lo puedo usar? Sí, pero lo tengo que usar con un medio de prueba idóneo. Por ejemplo,
Se usa mucho el tema de los audios. Mando un audio amenazando, por ejemplo, a alguien, y eso lo llevo como prueba a una denuncia de violencia. Para que el audio sea de prueba fehaciente y útil y aceptada por el juez, no solo tengo que probar la autoría de ese audio, que es bastante difícil. Primero porque en Mar del Plata no hay peritos que puedan hacerlo, no hay peritos que puedan determinar esa situación, ¿sí? Y segundo, porque además yo tengo que demostrar la legalidad de la obtención de la prueba, ¿sí? Y ustedes saben que para la imagen o para transmitir una información yo tengo que autorizarlo, salvo que eso ponga en peligro la vida de alguien, no puedo, no es una prueba válida. Se los digo para cuando estamos del otro lado, ¿sí? Hay mucho escrito sobre prueba electrónica. Si no me equivoco, hay en el campus un artículo del doctor Niso, que ha quedado bastante desactualizado, les diré, porque ha evolucionado. Hay mucha gente que escribe sobre prueba electrónica. Hay delitos informáticos que hay que probarlos con prueba electrónica. Hoy por hoy deben haber escuchado en algún lugar, o les ha pasado a algún familiar, a algún amigo, a algún abuelo, o a ustedes mismos, el tema de las estafas bancarias, ¿sí? Que comienzan con un comentario en Instagram y siguen con un mail. Y todo eso requiere una prueba específica, ¿sí? Y vamos a ver por qué prueba específica nos valemos. Porque el código no habla de la prueba electrónica. El código quedó un poquito desactualizado. Hay una obra muy interesante que escribieron muchos letrados de Mar del Plata, ¿sí? El doctor Damián Bes, el doctor Ordóñez, la secretaria de la Fiscalía de Delitos Económicos, que es de vanguardia. Mar del Plata tiene profesionales de muy alta calidad relacionados a la prueba electrónica. Si algún día tienen una duda con relación a eso, hay que ir a esa fuente. Hay que ir a lo que escribieron esos doctrinarios, ¿sí? Porque saben y hacen que no nos equivoquemos. No es tan fácil de probar como el resto. Ahora vamos a ver de qué medios de prueba nos intentamos valer. Y es muy interesante porque es lo que vivimos, ¿sí? Hoy toda nuestra vida, todos nuestros hechos pasan por ahí. Por una conversación de WhatsApp, por un audio, por un video, ¿sí? A ver, hemos visto delitos cometidos a través de una cámara o a través de una grabación de celular, que uno se pregunta en vez de grabar por qué no intervino, ¿no? A mí me pasó eso cuando vi el tema de este chico Fernando, que lo mataron en la salida de un local bailable. Voy a decir boliche, pero quedaba medio desprolijo. Y siempre me pregunté quién había filmado todo eso, ¿no? Porque hoy es muy común esto de una pelea de chicas en el colegio. Se están agarrando de los pelos 3 chicas. Y hay alguien que lo está filmando. Y se sube a todas las redes y demás, y nadie intervino. Bueno, ese video, ¿es prueba o no es prueba? ¿Sirve de prueba? ¿Qué tiene que cumplir para que sirva de prueba? Porque hoy es lo primero que nos vamos a encontrar. Denuncia de familia, me insultó por teléfono, lo grabé. Tengo las conversaciones de WhatsApp. Me reconoció el contrato por WhatsApp, ¿sí? Sobre todo cuando no tengo otro medio de prueba de que valerme y ese me sirve como medio de prueba. Entonces, cuidado cuando lo utilizamos, ¿sí? Hay que advertirle a nuestro cliente que esos medios no los utilice si está en alguna situación compleja, y si lo tenemos que utilizar como prueba, esto que señalaba Santiago, cuidado con el tema de ir a certificar al escribano. Es gastar plata. No me va a servir como prueba. Ahora vamos a ver qué prueba me intento valer. ¿Sí? Bien. Primer medio de prueba que me indica el código fundamental, que conozca este medio de prueba. Pregunta de examen, prueba documental. ¿En qué consiste la prueba documental? Son aquellos instrumentos públicos o privados, ¿sí?, que en original, principio general, se encuentran en poder de las partes. Y son las partes las que los traen al proceso. Primer punto con la prueba documental: instrumento público o privado, ¿sí?, que se encuentra en su poder. Si el instrumento público o privado se encuentra en su poder, la parte tiene la obligación de acompañarlo en original. Los instrumentos públicos que no sean acompañados en original no sirven como prueba. Y acá vamos a hacer un asterisco, una llamada, una coma, algo para que ustedes entiendan una cuestión importante. Hoy nos encontramos en otro proceso.
en otra cosa completamente distinta a lo que aprendimos o que decía el código. ¿Sí? Hoy estamos ante un expediente digital. Nosotros veíamos los expedientes en papel. A mí me pasó hoy que fui a una audiencia y vino un testigo y dice, "Ay, ¿cuántos papeles queda acá?". Bueno, eso muy probablemente cuando ejerzan ustedes o ejerzan sus hijos, sus nietos, no va a ocurrir, porque no va a existir más el expediente en formato papel. Y eso implica una responsabilidad extra para los profesionales. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada decíamos que el abogado tenía una obligación de medio y no una obligación de resultado? Bueno, en esta evolución del expediente digital le incorporamos una obligación al letrado. Hay cosas que no nos enseñan en la facultad y después terminamos sabiéndolas por la calle y no está bueno. Nos la tienen que enseñar en la facultad. Yo asumo la responsabilidad a partir del expediente digital de la prueba documental. ¿Por qué? Porque ya no la voy a llevar más al juzgado, salvo que el juez me lo exija. La prueba documental va a quedar en depósito del abogado. Y es el abogado el que certifica que tiene a la vista los originales. Y acá va un llamado de atención fundamental para ejercer bien la profesión. Uno a veces, en confianza con el cliente, lo hacemos todos, dice, bueno, mandame un escaneo, mandame una foto, mandame algo, ¿sí? Y yo lo acompaño al expediente. Lo paso en PDF y lo acompaño al expediente. Después el cliente desapareció, se murió, cambió de abogado. Y dice, no, yo la original se lo di a mi abogado. Porque además el juez va a decir, el letrado queda como depositario, algo que antes era el juzgado. El juzgado era depositario de la documentación que nosotros acompañábamos. ¿Por qué? Porque la documentación, instrumento público privado, que debe ser acompañado en original, ¿sí?, quedaba a resguardo del juzgado. Y esa documentación tiene una particularidad. Es la única prueba que cualquiera sea el tipo del proceso, cualquiera sea el tipo de trámite del proceso, ¿sí?, se acompaña con la primera presentación, con la demanda, con la contestación o con la reconvención. Cualquiera sea el fuero, cualquiera sea el tipo de trámite, cualquiera sea el proceso. Conocimiento sumario, sumarísimo, de ejecución laboral, sucesiones. La documental, la oportunidad de acompañar a la documental es con la primera presentación. ¿Sí? El abogado queda como depositario. Cuidado con esto. Por más confianza que le tengan al cliente, háganme caso, porque tienen problemas después. Hoy por hoy, chicos, se da una cosa que nunca se ha visto en la profesión, que es que los clientes no son eternos. Uno tenía al cliente padre, después lo venía a ver el hijo, después venía a verlo el nieto. Y así pasaban nuestros años de profesión y la vida de la gente. Hoy es muy difícil conservar un cliente. ¿Por qué? Porque el cliente se encontró con un vecino que el hijo es abogado, se recibió hace 2 años, y le dijo, che, me mirás la causa porque para mí va lenta. Y le dice, sí, va lentísima, y cambió de abogado. ¿Sí? Y ustedes se quedaron con la responsabilidad de tener la documental en su estudio. ¿Está? Y por ahí no se la trajo. Pero el juez dijo, usted es responsable. Y si no existía ese original, porque el cliente nos mintió, ¿está? Nunca hay que mentirle al abogado, pero es algo que la gente no entiende. El abogado tiene que saber toda la verdad, aunque la verdad no nos beneficie, porque es la manera de defendernos. Uno tiene que hacerle entender eso al cliente. Miren, no me cuente lo que yo quiero escuchar. Cuénteme la verdad, porque yo lo voy a defender de la mejor manera posible con su verdad. Acá no se trata de moralidad. Yo no voy a rechazarle el caso porque usted no tenga razón, porque si no, tenemos que dedicarnos a otra cosa. ¿Sí? Esto de que siempre vamos a defender a los que tienen razón es mentira. Si no, nos vamos a morir de hambre, chicos. La Constitución garantiza el derecho de defensa, así que hay que defender a todos. Se los digo porque nos pasa. ¿Sí? A ver, a los que nos gusta el derecho laboral creemos que siempre vamos a defender a trabajadores. Y después nos damos cuenta de que hay que pagar la luz, el gas, el teléfono y hay que defender a todos. ¿Sí? Por supuesto que tenemos nuestros límites. Cada cual evaluará cuál es su límite. Y a nosotros nos puede parecer una locura, y les digo, a mí me cuesta, como abogado, como persona de derecho, me cuesta
entender cómo alguien puede defender a un violador. Pero lo dice la Constitución Nacional. Merece su derecho a defensa. ¿Sí? Pero bueno, nosotros tenemos que ejercer la profesión de la manera más prolija. Entonces, no digamos que tenemos un original si no lo tenemos, porque a diferencia de lo que marca el código, que es que lo voy a tener que acompañar, yo voy a quedar como depositario. ¿Sí? La realidad es que lo que voy a acompañar es un escrito en formato PDF, un instrumento en formato PDF, mejor dicho, que lo voy a subir a un sitio de la Corte y va a quedar ahí. Y me lo van a requerir cuando el juez considere pertinente. Desde mi punto de vista, el juez debería tener a la vista los originales al momento de dictar sentencia. ¿Sí? Yo tengo expedientes a sentencia porque el expediente digital es muy nuevito. ¿Sí? Yo tengo expedientes a sentencia donde no he acompañado la prueba documental en original y aún no me la han pedido. Veremos qué pasa con eso. ¿Sí? Porque el juez, fíjense la responsabilidad que nos cargamos los abogados, que nos transformamos en prácticamente certificantes de la documentación que estamos acompañando. ¿Sí? Cuidado con eso. Entonces, primer requisito sigue siendo que la documentación sea en original, pero eso lo certifica el abogado. Si lo que tenemos es un instrumento público-privado, pero una copia simple de ese instrumento público-privado, no me sirve. ¿Cómo lo suplo? Eso lo suplo acompañando la indicación en el mismo acto, con esa fotocopia. Digo, este instrumento público-privado es una copia simple. El original se encuentra. Y tengo que decir dónde está el original. Lo tiene la demandada, lo tiene el escribano, lo tiene la municipalidad. Y ustedes me dicen, ¿cómo voy a hacer valer una prueba que no tengo? Bueno, puedo tener una copia y el original estar depositado en otro lugar. El original estar en otro expediente. El original estar a resguardo de otro profesional que lo acompañó en otro expediente. ¿Sí? Entonces, yo puedo suplir, no acompañar la documentación en original sin necesidad de mentir. Digo, mire, yo tengo una copia simple, no tengo un original. Y esa copia simple corresponde al original que está en tal lugar. Y de esa manera suplo la carga procesal de acompañar el original. ¿Se entiende? Cosas fundamentales de la documental, ¿qué es? Es todo aquel instrumento público o privado que está en poder de las partes. Dos características: que esté en original y que esté en poder de las partes. Si no está en original, tengo que indicar en dónde está. Y si está en poder de la parte, va a ser documental en poder de la demandada, documental en poder de terceros. ¿Sí? Tengo que individualizar quién tiene ese original. ¿Se entiende? Instrumento público e instrumento privado. ¿Sí? Instrumento público puede ser una escritura, una ordenanza municipal, un convenio, todo lo que tenga fe pública. ¿Está? Siempre tener en cuenta que la documental, cualquiera sea el tipo de trámite, cualquiera sea el modo de proceso, cualquiera sea el fuero, se acompaña con la primera presentación. Si yo no acompañé la documental con la primera presentación, pierdo ese derecho. No la puedo acompañar después. ¿Sí? Salvo que me encuentre en qué circunstancia podría acompañar esa documental que me olvidé de acompañar en la demanda. Pueden no haberlo estudiado, ¿eh? ¿En la etapa de prueba? No, justamente ahí soné. A ver si alguno se acuerda. No tienen por qué saberlo, ¿eh? Estoy viendo a ver si alguno está un poquito más avanzado en el estudio. A meterle porque el segundo... ¿Cómo es la pregunta? Yo inicio una demanda, suponete. No le pasa al demandado. Esta oportunidad no la tiene el demandado. Inicio una demanda. La inicio porque me apura el tiempo. Acompaño la documental, me olvidé de acompañar una fundamental. ¿Qué puedo hacer con esa prueba documental? Porque el código me dice con la primera presentación, pero tengo una forma de subsanar ese problema.
ampliando la prueba, ampliando la demanda. Y yo puedo ampliar la demanda hasta que le di traslado. ¿Sí? Si todavía no tomó conocimiento la demandada, si tomó conocimiento un demandado y eran 3 son si todavía no tomó conocimiento la demandada, yo puedo ampliar la demanda. El código me permite ampliar la demanda. Si vieron demanda, tienen que haber visto ampliación. ¿Sí? Por ahí no les quedó presente todavía, que están estudiando, pero tengan en cuenta que yo puedo ampliar la demanda y de esa manera, inclusive acompañar prueba documental, pese a lo que me dice el código de la primera presentación, y puedo suplir esa omisión. ¿Sí? Siempre con las mismas características que vimos hace un ratito. ¿Está? Entonces, la documental puedo acompañarla con la primera presentación de la demanda a la contestación, o demanda, contestación, reconvención, o ¿qué otra oportunidad tengo? Ampliación de demanda Ampliar la demanda. si no fue notificada. Muy bien. Yo les digo una cosa, Santiago viene sumando puntos como loco para el oral, ¿eh? Nosotros esta participación en clase la tenemos un montón en cuenta. No que le peguen a la respuesta, sino que participen. No se olviden que el segundo parcial es oral. Aprovechen estos espacios que tenemos para participar, porque se tienen un montón en cuenta. No quiere decir que Santiago vaya a aprobar, ni siquiera sé si se va a presentar, pero seguramente lo vayamos a tener en cuenta porque Santiago participó, estuvo, lo nombro a Santiago como un montón de ustedes que están participando, ¿sí? Aunque sea el buenos días, el que me cuenten si vieron o no un tema, eso suma como loco, ténganlo en cuenta, ¿sí? Seguimos con la clase. Eso a ver si logro que participen, pero bueno, no lo estoy logrando. Gracias, Santiago. Andrea también participa un montón, así que Andrea también te vamos a tener unos puntitos ahí. Bien, retomamos entonces la prueba documental, en original, instrumento público-privado, momento de presentación, cualquiera sea el tipo de proceso, cualquiera sea el tipo de trámite, demanda, contestación, reconvención o ampliación de demanda si fuera pertinente. ¿Sí? Después no hay oportunidad, pero siempre hay una excepción a nuestro después. ¿Sí? Y eso puede ser ante la existencia de un hecho nuevo o nuevo hecho planteado en primera o en segunda instancia. ¿Sí? Pero de lo que yo tengo que haber tomado conocimiento en un plazo determinado. Si me lo olvidé, me lo olvidé. No acompañé el contrato, no lo acompañé, soné. ¿Sí? Si era prueba fundamental, perdí ese derecho. ¿Sí? Acuérdense que en derecho perdemos todo lo que no hacemos valer en tiempo oportuno, en el tiempo procesal oportuno. No hay segundas oportunidades con honrosas excepciones. ¿Sí? Bien, entonces, prueba documental, ¿quedó claro? Bien. Seguimos con la restante prueba. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que teníamos prueba oral que se iba a producir en la audiencia de vista de causa? Y esa prueba oral tiene que ver con la testimonial, ¿sí? Que son aquellas personas ajenas al proceso, que van a tener que reunir ciertas características, aquellas personas ajenas al proceso que van a venir a contarle al juez qué saben sobre esos hechos controvertidos y conducentes. ¿Sí? Los testigos son gente difícil. ¿Por qué? Hay colegas que creen que corresponde de alguna manera preparar al testigo. ¿Sí? Y hay colegas que creen que el testigo, como va a decir la verdad, no es necesario. ¿Sí? El testigo más peligroso es el que va a decir la verdad. ¿Por qué? Porque es el testigo que está tan seguro de su verdad que a veces hasta parece que miente. ¿Sí? El código dice cómo tiene que declarar, ustedes tienen que saber la realidad, porque tienen que salir a la calle y ejercer. Yo quiero que salgan de la facultad sabiendo con qué problemas se van a encontrar. ¿Sí? El código lo agarran en cualquier momento. Estas son las cosas que nosotros tenemos que aprender en la facultad. ¿Qué pasa con el testigo? El testigo son aquellos terceros ajenos al proceso que pueden ser testigos de oído, que son los que yo les conté, ¿sí? O testigos presenciales. Por supuesto que tiene una valoración más importante el que lo presenció, porque la última pregunta que nosotros le hacemos al testigo es: ¿usted cómo sabe todo esto que me dice? Porque me lo contó la actora. Bueno, es bastante subjetivo. Yo cuento lo que tengo ganas o mi percepción. Ahora, ¿usted cómo sabe lo que me está diciendo? Porque lo vi, porque presencié, es otra cosa. ¿Sí? Y por supuesto ese testigo no tiene que estar
viciado de alguna intención en el proceso, ¿sí? Por eso le van a preguntar si conoce a las partes, eso se llama por las generales de la ley. Si conoce a las partes, si tiene algún interés en la resolución del conflicto, si es amigo, si es enemigo, si es pariente, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con los testigos? Que lo van a ver con la doctora Novoa. El número máximo de testigos. Ustedes pueden ofrecer 75.000 testigos, pero van a ser principales un número determinado. Todos los demás supletorios. Si ustedes no indican cuáles son los principales y cuáles son los supletorios, se tienen por principales la cantidad de testigos permitidos por el tipo de proceso que primero individualizaron. ¿Sí? No necesariamente tengo que ofrecer la cantidad de testigos máximo que me prevé el código. Puedo ofrecer menos, puedo ofrecer más en el carácter de supletorios. Tengan en cuenta siempre que los procesos hoy intentamos que sean reducidos, que sean rápidos, pero los procesos tienen un transcurso de tiempo en los que la realidad puede hacer que muchas cosas pasen con los testigos. Desde que lamentablemente se mueran hasta que se peleen con la parte que los ofreció. ¿Sí? De ocurrir eso estamos en un problema porque el testigo no va a venir. En el proceso civil y comercial, o nos va a declarar algo que no nos conviene. En el proceso civil y comercial, la carga de ser testigo es una carga, es una obligación, es una carga procesal. En el proceso de justicia 2020, el testigo, ¿se acuerdan dónde iba a ir? Que es una prueba oral, en la audiencia de vista de causa. ¿Sí? Hay muy poca posibilidad de que si el testigo no va y no justifica por qué no va, pueda tomarle una audiencia supletoria. Con lo cual, a mí esa es una crítica que me parece fundamental al proceso de justicia 2020. Si el testigo no va porque no quiere, ¿sí? Deja de ser una carga pública para el testigo. Como ocurre en los procesos laborales. En el proceso laboral el testigo es una responsabilidad de la parte llevarlo. No solo notificarlo, sino que si el testigo no va, no hay forma de llevarlo. No lo puedo traer con la fuerza pública. En procesos civiles y comerciales antes del proceso de justicia 2020, lo que ocurría es que el testigo no iba, porque el juez va a fijar 2 audiencias, no en el proceso de vista de causa, y son ambos. Va a fijar una audiencia principal y una audiencia supletoria, eso me lo marca el código. Si el testigo debidamente notificado no iba a la audiencia principal, a la supletoria lo traía de los pelos. ¿Cómo lo traía de los pelos? Pidiendo que se lo citara por la fuerza pública. Entonces iba la policía y le decía, Juan Pérez, sí, usted tiene que ir a declarar. No, yo no voy, sí, usted va. Y lo llevaba. ¿Sí? No ocurría en todos los casos, pero era una herramienta importante cuando el testigo era necesario. En general los testigos son gente a la que le avisamos, che, me salí de testigo, pero a veces ocurre que quien necesite como testigo no quiera venir. O no tenga trato, ¿sí? O sea parte de lo que llamamos carga dinámica de la prueba, que el testigo me lo tenga que traer a la otra parte, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo unos procesos en los que la demandada es una institución bancaria y yo quiero traer a declarar a los empleados del banco, que intervinieron en la obtención de un determinado crédito. Pero ustedes cuando van al banco, sacan turno, ahora, con esto que es tan raro, van y lo atiende un empleado. ¿Saben cómo se llama el empleado? Tiene un cartelito, pero cuando se salieron del banco, salvo que la chica les haya gustado o el chico les haya gustado, uno no se acuerda cómo se llama, ¿no? La cajera del supermercado tiene un cartelito, pero yo no sé cómo se llama la cajera. ¿Sí? Y si tengo que demostrar algo relacionado con esas circunstancias, me va a tener que venir a decir la demandada cómo se llama. Y probablemente yo no la pueda convencer de que venga a declarar, porque encima va a tener que declarar contra su empleador. Entonces, dentro de lo que conocemos como un principio procesal de la carga probatoria, ¿sí? Que es el principio de la carga dinámica de la prueba, que es quien esté mejor posicionado tiene la obligación de brindar el medio, yo le puedo intimar a la demandada que me diga, mire, ¿quién fue el empleado? Y ahí en el proceso de justicia 2020 tengo un problema grave, que es, me dice quién es el empleado no viene, porque no quiere. ¿Qué hago? Bueno, es una pregunta que aún no me han sabido responder nadie. Un interrogante que se me genera a partir de un problema claro, que es, yo cito al empleado del banco, no viene. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, en el proceso de justicia 2020 es un gran problema. En el resto de los procesos que no están dentro del proceso de justicia 2020 de oralidad, yo lo puedo traer con la carga pública, con la fuerza pública. ¿Sí?
El testigo tiene ciertas particularidades, ¿sí? Va a declarar de acuerdo al interrogatorio. El testigo, una vez que se incorpora al proceso, es del proceso, no de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que el actor haya ofrecido el testigo o la demandada, la otra parte puede preguntar. Cuando termina de preguntar la parte que ofreció el testigo, la otra parte puede preguntar. El juez puede preguntar. En el proceso de justicia 2020 y en los procesos laborales, básicamente pregunta el juez, y a algunos hasta les diría que no les gusta que pregunten la parte, cosa que no tenemos que permitir que nos coarten la libertad de preguntar, porque el testigo es una herramienta fundamental en el proceso. El testigo jura bajo obligación de decir verdad, bajo juramento de decir verdad, con lo cual si nosotros advirtiéramos que el testigo miente, ¿sí? Podemos pedir el falso testimonio. Les cuento un ejemplo desde la experiencia. Me pasó con un testigo que el testigo estaba evidentemente preparado porque todas las respuestas que yo le hacía contestaba lo mismo. Y decía, yo le preguntaba, ¿qué día soy? Y el testigo me contestaba, sí, le dieron la información. ¿Usted cómo conoce a la actora? Sí, le dieron la información. Pero así, chicos, textual como les estoy diciendo. Todas las preguntas eran relacionadas con esta respuesta. Es decir, al testigo le dijeron, decía esto, y el testigo dijo eso. Les voy a contar después un ejemplo que también me pasó en la práctica con la absolución de posiciones. Entonces, evidentemente, lo que hicimos fue pedirle el falso testimonio al testigo. ¡Pobre! Ese testigo que estaba preparado ni siquiera racionalizó la pregunta. Porque esa respuesta era para una pregunta, no para el resto. ¿Sí? Pero les aseguro, textual contestaba absolutamente lo mismo en todas las preguntas que no estaban relacionadas con la información. Una de las cuestiones controvertidas era si se había dado o no información a la actora. El banco decía que sí, yo decía que no. Y el testigo venía a probar si se había dado o no información a la actora, se un montón de otras cosas. Pero a veces no solo se le pregunta eso puntual. Bueno, me dice que le dio la información a la actora. Y esto no nos enseñan en la facu y lo tenemos que aprender. Y esto va con la práctica. ¿Y usted se acuerda de qué color tenía el pelo del cliente? Y ustedes dicen, ¿y eso qué prueba? Bueno, yo quiero saber si me dice que le dio la información, si sabe a quién le dio la información. ¿Sí? Y se van a oponer y me van a decir, no, esa pregunta no tiene que ver. Sí tiene que ver. Yo quiero saber si se acuerda del cliente, de la actora. Porque si no se acuerda de la actora, ¿cómo puede aseverar que le dio la información? Yo mañana voy y le digo, Santiago, ¿vos viniste a la clase de prueba? Y Santiago me dice, sí. ¿Y vos te acordás qué color era el saco que yo tenía puesto? No, la verdad que no. ¿Y vos te acordás si ese día yo empecé la clase horario o no? No, la verdad que no. ¿Y vos te acordás que yo dije que alguien iba a tener puntos por haber presenciado la clase? No, la verdad que no. Y entonces, ¿cómo viniste a la clase de prueba y no te acordaste? Un ejemplo, ¿no? No te acordaste absolutamente de nada. Esa es la astucia del abogado que pregunta. ¿Sí? El testigo puede venir muy bien preparado, pero hay cosas que no me va a poder responder. En los juicios laborales muchas veces los testigos dicen, sí, Juan trabajó desde el 3 de enero del 2021 a las 17 horas hasta el 4 de abril del 2028 a las 4 y cuarto, día soleado, lo recuerdo, porque era una heladería y yo fui a tomar helado. Ah, ¿usted fue a tomar helado? Sí. ¿Y qué color era el mostrador? No, no me acuerdo. ¿Y en dónde estaba la heladería? No, no me acuerdo. ¿Y cómo se acuerda? Que era un día soleado, que el señor se fue a las 4:40 de trabajar en la heladería y no se acuerda cosas básicas que era dónde está la heladería. ¿Sí? Y por ahí el testigo realmente había ido a ese horario, pero se perdió de acordarse un detalle fundamental. ¿Sí? Entonces ahí está la astucia probatoria. ¿Estamos hasta acá? Lo que vamos a confeccionar, que puede ser in voce, pero en general lo hacemos por escrito por si algo nos sucede, es un interrogatorio. El testigo va a declarar, va a prestar juramento de decir verdad sobre las preguntas que integren el interrogatorio. Y el código me dice cómo tengo que redactar ese interrogatorio. Y ese interrogatorio tiene que contener un solo hecho, debe ser redactado en afirmativo, va a comenzar con un modismo que es para que jure, para que diga al testigo si sabe y le conste, perdón, me lo confundí con la absolución, para que diga al testigo si sabe y le consta, y no puedo, por ejemplo, decir que no vio el choque, ¿sí? Que no circulaba a alta velocidad,
tengo que redactar la pregunta en afirmativo, que circulaba a la velocidad correcta, ¿sí? Que se encontraba en un lugar distinto en el lugar del siniestro. ¿Se entiende la diferencia? Yo no puedo declarar, no puedo confeccionarle el interrogatorio en negativo. Y ese interrogatorio no puede contener más de un hecho. Es decir, no puede decir, para que diga el testigo se sabe le consta que el 4 de julio a las 13:30 circulaba por la calle Avenida Independencia y San Lorenzo un auto de color rojo. Son como muchas cosas para que el testigo diga que sí o que no. ¿Está? ¿Qué puede acarrear que yo haga ese interrogatorio de manera incorrecta, que no respete las normas del código? Que la otra parte se oponga. Y me dice, bueno, se opone. Esas oposiciones son con costas. Las costas son honorarios. Honorarios que va a tener que pagar mi cliente si el otro se opone con fundamento y me gana. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esa oposición? En el acto mismo de la audiencia, salvo que sea una oposición que no se pueda resolver por alguna cuestión más compleja. Se va a hacer salir al testigo, ustedes van a decir me opongo. ¿Sí? Van a salir al testigo, ustedes van a tener que fundar in voce su oposición y la contraria va a tener que contestar in voce la oposición. ¿Sí? Por eso, chicos, les digo esto de que ustedes tienen que perder el miedo a la oralidad y tienen que empezar a trabajar y a participar en la facultad. ¿Sí? Y es genial si pueden acompañar a un abogado a una audiencia testimonial. Hoy con el tema de... ¿Ya levantaste la mano, Santiago, para decir algo? ¿O ahí estoy? Con el tema de la pandemia es bastante difícil que nos dejen ir a muchos, pero está bueno que vayamos a audiencias, aunque no seamos los abogados de la parte, para que empecemos a foguearnos un poco en la práctica, ¿sí? Y a perder el miedo. Si tenemos miedo a preguntar, no nos vamos a oponer y alguien va a hacer una pregunta que no corresponde y yo la voy a dejar pasar. Sí, Santiago. Igual en la audiencia de vista de causas, cuando se está interrogando el testigo, el juez le puede pedir que reformule la pregunta a la parte. ¿Vos estás hablando de la audiencia de vista de causa laboral o la audiencia de vista de causa civil y comercial? Yo te explico qué pasa en la práctica. En general, en la audiencia de vista de causa, en el proceso de oralidad o en el proceso laboral, que ya la veníamos teniendo desde siempre, porque es parte de la ley 11.653, comienza preguntando el juez. ¿Sí? En los laborales, nosotros tenemos 4 tribunales de trabajo. Lo que va a ocurrir es que me van a decir, doctor, ¿usted quiere preguntar? Sí, doctor, quiero preguntar. Y voy a preguntar, y si la pregunta es capciosa, no está bien formulada, no lleva a ninguna parte, me van a decir, mi doctora, ¿qué es lo que quiere probar con eso? Reformúlela. ¿Sí? No tengo que tener miedo, y esto, chicos, ténganlo en cuenta, es más importante que saber el código. No tengo que tener miedo a la conducta del otro. ¿Sí? Yo tengo que ser respetuoso con el juez, pero no siempre recibo el mismo respeto, ni del juez ni de un colega. Y yo tengo que mantenerme en mi actitud respetuosa. Y no me tengo que asustar. Si ustedes consideran que la pregunta hay que sostenerla, hay que defender esa pregunta, ¿sí? Porque el juez por ahí tiene un mal día, no tiene ganas de escuchar, se quiere ir rápido. Si yo estoy convencido de que esa pregunta hay que hacerla, hay que sostenerla. Por eso también si estoy convencido de que la pregunta está mal hecha y me puede perjudicar, me tengo que poner. Y no tengo que tener miedo a eso. ¿Sí? Lo que ocurre, ¿vieron esto que yo siempre les hago como chiste entre la realidad y la ficción? ¿Vieron los videitos de realidad y ficción? Donde la realidad no es la ficción. ¿Sí? La señora limpiando no es Blancanieves, somos nosotras con la vincha y la escoba. Esto es lo mismo. En el proceso de justicia 2020, en la audiencia de vista de causa va a estar el juez. En los procesos que sigan el código, la audiencia me la va a tomar un oficial, tercero. ¿Sí? Ni siquiera funcionario. Entonces, a veces ese oficial tercero está empezando como nosotros. Y por ahí no advierte que está mal formulada la pregunta y la lee. ¿Sí? Si por ahí lo advierte, tiene toda la autoridad para pedir que la reformule. Es más, cuando a mí me hacen una oposición y yo me doy cuenta que la pregunta la hice capciosa, la hice mal, la hice a propósito, puedo reformular sin necesidad de que el otro que se opuso plantee la oposición y pierda. Digo, no, está bien, tenés razón, la reformulo, ningún problema. Y la reformulo. ¿Sí? Puede ocurrir, todo esto puede ocurrir porque es lo que normalmente nos pasa en el ejercicio de la profesión. ¿Sí? A veces hizo una pregunta capciosa, no se dio cuenta el empleado, no se dio cuenta el abogado, y pasó y contestó y se equivocó, bueno. Es la astucia de cada abogado. ¿Sí?
Hay abogados famosos por lo difíciles que eran sus audiencias, porque se oponían a absolutamente todo. También nos va a pasar que de acuerdo a cómo uno quiera ejercer la profesión, tenemos abogados pleiteros, ¿sí? Lo que llamamos nosotros discutidores, que por ahí son maltratadores, y esas cosas ocurren y uno tiene que estar preparado a eso y no lo tiene que permitir. ¿Sí? Siempre con respeto, porque el colega lo vamos a ver en otra oportunidad y además no es una buena imagen para nuestro cliente. Lo que no quiere decir que no defendamos nuestra posición. ¿Sí? Defender la posición con respeto, siempre. Faltar el respeto al colega, al cliente, al testigo, al abogado, al juez, nunca. ¿Sí? Y el respeto no va solo porque llevemos una corbata a la audiencia. El respeto va por la forma de manejarnos. Nosotros podemos defender nuestra posición con altura, como cuando van a discutir un examen, a la revisión de un examen. ¿Sí? ¿Ustedes pueden ir a pedir la revisión? Sí. ¿El docente se puede haber equivocado? Por supuesto que se puede haber equivocado, pero siempre con respeto. ¿Sí? Siempre, porque eso nos predispone mejor a todos y hace más llevadero el ejercicio de la profesión. ¿Está claro el tema del testigo? Vamos a la absolución de posiciones o prueba confesional. ¿En qué consiste? Ahí estamos ante la declaración de la parte. Va a absolver posiciones la actora o la demandada en persona. En el caso de que no sea una persona humana, sea una persona jurídica, su representante legal. ¿Sí? En el caso de que quien esté citado a absolver posiciones sea el representante legal, tenemos obligatoriamente que manifestar antes de la audiencia, dentro de los 5 días de notificado, quién va a absolver posiciones. ¿Sí? En representación de la empresa. Si no, perdemos la prueba. Cuidado. ¿Sí? Y la absolución de posiciones tiene una particularidad a diferencia de los testigos, que es, si el absolvente, sea la parte actora o demandada, no se presenta estando debidamente notificado, podemos pedir la absolución en rebeldía. ¿Y en qué consiste eso? En que se van a tener por reconocidas, ¿sí?, todas las posiciones, de esa manera se llaman las preguntas, todas las posiciones que se hubieran enumerado en el pliego de posiciones. Testigo, interrogatorio. ¿Sí? Confesional o absolución de posiciones, pliego de posiciones. Si está debidamente notificada, ya sea la persona humana o el representante de la persona jurídica, y no se presenta a absolver posiciones, se puede pedir la declaración de la absolución en rebeldía y van a tener por afirmados absolutamente todas las preguntas, que son en realidad absoluciones, que se van a encabezar como para que jure el absolvente como es cierto, entonces me va a reconocer todos los hechos que yo plasmé en el pliego. Por eso es importante, sin perjuicio de que el pliego lo puedo ampliar, que trate de las cosas fundamentales plasmarlas, porque si ocurre este milagro de la absolución en rebeldía, yo ya voy a tener muchas cosas reconocidas que me negó con la contestación. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Bien. Seguimos avanzando con las pruebas. Vamos rapidito, después ampliamos en el resto de las clases y como siempre podemos verla más adelante. ¿Qué prueba nos falta? La prueba de informes. ¿En qué consiste la prueba de informes? En el requerimiento a una institución pública o privada, que puede ser un particular, de información, como su nombre lo indica, que no está en poder de las partes, sino de un tercero. Y ya no se trata de que venga a declarar, sino que me traiga información, ¿sí? Que me va a contestar la información que le estoy pidiendo. Ya sea por la prueba de informes que traiga documental que tiene en su poder, o que traiga información que obra en su poder y que no cuento o que necesito confirmar. ¿Sí? Puede ser una fecha, puede ser una documental. ¿Sí? Eso con relación a la prueba de informes. Quinta prueba que podemos valernos, la prueba pericial. Y acá va a estar muy involucrado el tema de la prueba informática. ¿Por qué? Porque la prueba informática va a requerir de un perito que certifique, no nos vamos a meter cómo se prueba en los WhatsApp, espero que lo vean en procesal, o en las prácticas, pero va a tener que intervenir un perito. ¿Y qué es el perito? ¿Qué es la prueba pericial? Es aquella prueba que intenta aportarle al juez datos sobre todas aquellas ciencias en las que el juez no está obligado a conocer. Por ejemplo, una prueba contable, una prueba pericial caligráfica cuando está negada una firma, una prueba informativa, ¿sí? El juez es una ciencia que no conoce. No vamos a traer un perito abogado para que me diga si está bien o mal hecha la demanda. ¿Está? Vamos a traer un experto
y ese experto va a tener que aportarle al juez un conocimiento sobre un instrumento que él no conoce. ¿Sí? Y por último, tenemos la prueba del reconocimiento judicial o inspección ocular, que es la prueba en la que interviene directamente el juez o aquel funcionario que él designe, y es aquella prueba que utilizamos cuando necesitamos que el juez visualice, vea algo que no puede ser probado por otro medio de prueba. ¿Sí? Yo necesito que el juez vea una situación, un reconocimiento judicial a una situación, que no hay forma de reconocerlo de otra manera. ¿Sí? Es en la prueba en la que interviene directamente el juez. Y no puede ser suplido por otro medio de prueba. El juez puede, sí, designar a un funcionario para que lo reemplace en ese reconocimiento judicial o inspección ocular. Esos son los 6 medios de prueba enumerados por el Código. Cualquier otra prueba que haya que producir va a tener que estarse alguno de estos medios. ¿Sí? Si voy a acompañar WhatsApp, voy a necesitar un perito informático, si voy a acompañar un video o una foto para que certifique, después vemos en qué forma, que certifique cómo producir esa prueba para corroborar que sea fidedigna, ¿sí? Que sea real, que no esté adulterada, que haya sido obtenida por medios legítimos. ¿Está? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Profe, yo tengo una duda. No sé si se me Dale. escucha bien. Sí, te escucho perfecto, Juan. Respecto a la definición de prueba informativa, no entiendo qué diferencia hay entre la documental, en donde no poseo la original, y la prueba informativa. Muy buena pregunta. La documental, donde no poseo el original, puede ser documental en poder de la parte, ¿sí? Con lo cual yo voy a citar a la parte a la que la traiga, la voy a intimar a que la traiga, o documental en poder de terceros, que va a tener que ser suplida por una informativa. ¿Sí? Voy a librar un oficio de informes a quien tenga ese original para que me la traiga, o para que me diga si la copia que yo tengo se condice con el original que obra en su poder. La prueba informativa me sirve para suplir la documental que no tengo original, entre tantas cosas. ¿Sí? Perfecto, ¿Se entiende, gracias. Juan Pablo? No es que es una prueba u otra, sino que cuando yo no tengo el original de la documental, puedo con la informativa traerla. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta simple. Dale. ¿Se puede comprar testigos y eso acarrearía un delito? Comprar testigos, primero que el testigo no tiene que estar viciado. Bien. ¿Sí? Si se prueba esa situación, el delito es para el testigo por el falso testimonio. Bien. Después tendré que probar que le pagaron y demás. Eso es como muy de telenovela, puede ocurrir, ¿eh? Claro, sí, es una pregunta de una película, por ejemplo. No, bueno, sí, me imagino. A ver, chicos, ustedes son muy jóvenes, pero hay un caso emblemático que pueden buscar información, que es el caso María Soledad Morales, ¿sí? Donde dentro de un proceso penal los testigos tenían un protagonismo fundamental, ¿sí? Y como era un proceso penal, que pasa también en la audiencia de vista de causa, cuando se sigue aplicando el laboral, cuando se sigue aplicando la ley 11.653, porque en las de vista de causa civil queda grabado, queda microfilmado, pero en laboral no. Entonces, los testigos dicen cualquier cosa y es lo que observa el juez. Yo puedo pedir que consten actas y a partir de esa constancia en actas hacer la reserva para pedir el falso testimonio. ¿Sí? El falso testimonio es un procedimiento aparte, penal, que se trata ante la justicia penal y que no tiene que ver con la justicia civil. ¿Sí? Pero yo necesito prueba para probar que ese testigo mintió. Después veo si el otro cometió un delito de extorsión o de lo que fuere, ¿sí? Pero también tengo que ir contra el testigo porque mintió. Si lo compré y digo la verdad, no hay delito, ¿está? A ver, en la órbita civil. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, nos vemos creo que el lunes próximo, si no en algún momento nos estaremos viendo. Miércoles tienen clase presencial con el doctor Verdi, ¿sí? Creo. Si no, con la doctora Novoa, con alguno de los dos tienen. Buenas tardes para todos, chicos, nos vemos. Buenas tardes. semana, Doc. Chao, gracias.